El sol de la tarde de invierno luchaba por perforar la capa de nubes grises que cubrían la metrópolis. En la Quinta Avenida, el viento cortante hacía que la gente apresurara el paso, con gruesos abrigos y bufandas cubriendo sus rostros. Las fachadas de vidrio de los rascacielos reflejaban un paisaje urbano frío e impersonal. Entre el flujo de personas, un hombre destacaba no por la prisa, sino por la calma calculada de sus movimientos. Leonardo Soria, de 55 años, salía de uno de los edificios más imponentes del distrito financiero. Su abrigo de cachemira gris hecho a medida y los impecables zapatos italianos eran un uniforme de poder y distancia. En su rostro no había un rastro de emoción, solo el peso de años de decisiones y la soledad silenciosa que lo acompañaba. La fusión multimillonaria que acababa de concluir apenas le trajo satisfacción. Era solo un número más en una vida de números. Estaba inmerso en sus pensamientos, caminando hacia su auto, cuando el mundo a su alrededor pareció desaparecer, excepto por un pequeño detalle. La temperatura estaba cerca de cero, pero la frialdad del aire no se comparaba con la de sus ojos. De repente, un pequeño cuerpo, una mancha de color y desesperación, chocó con él. Era Miguel, un niño de 8 años, con los ojos azules muy abiertos por el miedo y el rostro sucio de hollín y lágrimas. El abrigo de Leonardo, antes impecable, fue manchado por pequeñas manos sucias que se agarraron al dobladillo de su ropa. La multitud apurada ignoró el incidente, como si fuera una perturbación insignificante, pero para Leonardo fue un shock. El contraste entre su ropa de diseñador y la ropa rota y sucia del niño era sorprendente. Sus labios, acostumbrados a dar órdenes y a cerrar negocios, se negaron a formar palabra alguna. El choque fue físico y emocional, sacando a Leonardo de su burbuja de indiferencia de una manera que ni la más grande pérdida financiera podría haber logrado. El niño no soltó el abrigo. Sus ojos, de un azul profundo y perturbador, se fijaron en los de Leonardo. No le tenía miedo a la imponente figura, ya que la desesperación por su hermana, Clara, era mayor que cualquier temor. Miguel, con la voz ahogada por el frío y las lágrimas, balbuceó algo ininteligible. Leonardo, irritado e incómodo con la situación, intentó apartarse, pero el agarre en el dobladillo de su abrigo permaneció. El chico no era un mendigo común. Su actitud no era de servidumbre, sino de una urgencia desesperada. La escena, por unos segundos, rompió la burbuja de indiferencia en la que vivía Leonardo. Era un llamado de atención, una grieta en la armadura que había construido a lo largo de décadas para proteger su corazón herido. La voz de Miguel, finalmente, salió clara y fuerte, lo suficiente para ser oída, rompiendo el ruido de la ciudad. «¡Ayuda a mi hermanita!». La frase resonó en el aire helado, cargada de una súplica genuina que golpeó a Leonardo como un puñetazo. Él miró al chico, a la suciedad en su rostro, a Cinta, las ropas harapientas, y algo en sus ojos azules lo hizo dudar. Esos ojos, a pesar del dolor, tenían un brillo de pureza y esperanza que él pensó haber perdido para siempre. La escena en sí era un cliché, algo que veía e ignoraba todos los días, pero la desesperación auténtica del niño era imposible de ignorar. Involuntariamente, la mirada de Leonardo se movió hacia un lado, hacia donde la mano de Miguel apuntaba. En un callejón oscuro y húmedo, debajo de una caja de cartón, había una niña aún más pequeña, pálida y temblorosa, con un abrigo fino que apenas la protegía del frío. Era Clara. La visión de la niña indefensa, con la respiración entrecortada y los labios azules, junto con el llanto silencioso del niño, despertó algo que Leonardo creía muerto desde hacía años. Se sintió extrañamente desnudo y desarmado. Era un mundo de distancia de su oficina climatizada y sus negocios multimillonarios, pero en ese momento era el único mundo que importaba.
La visión de la niña temblando, con la fiebre alta y los ojos cerrados, fue el momento de ruptura. Leonardo se vio confrontado con una realidad que su riqueza y poder no podían comprar ni arreglar. El miedo y el dolor en los ojos de Miguel eran un espejo de su propia pérdida. Por un instante, la imagen de su esposa e hija, perdidas en un accidente automovilístico años atrás, brilló en su mente. El dolor era el mismo, el desamparo era el mismo. Él no tenía nada que perder, entonces, ¿por qué no ayudar? Sin pensar, sin planear, sin racionalizar, se arrodilló en el suelo sucio. «Vamos», dijo, con la voz quebrada por la emoción, tomando a la niña en sus brazos con una delicadeza que nadie imaginaría que poseyera. «Voy a llevarla a un médico». Aquel simple gesto fue el inicio de su redescubrimiento humano. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron a aquel gélido encuentro en la calle fueron un torbellino de emociones para Leonardo. El frío y la grisura del invierno dieron paso a la aséptica blancura de una lujosa habitación de hospital que se había convertido en su nuevo taller. Clara, recostada en una amplia cama, padecía una neumonía grave. La fiebre iba y venía, y el sonido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio. Leonardo pasó horas observándola, con las manos cruzadas sobre el pecho, su habitual rostro impasible, pero sus ojos, ahora, estaban más alerta. Vio la fragilidad de Clara y sintió un dolor desconocido, un miedo real y tangible de perderla. Esta sensación era nueva, diferente de la fría indiferencia que sentía por las pérdidas económicas. Mientras Clara dormía, se turnaba para cuidar a Miguel, el niño que, a pesar de estar en un entorno lujoso, se sentía perdido y asustado. Miguel pasaba los días sentado en un sillón, aferrado a su viejo osito de peluche, el único recuerdo de su vida anterior. Apenas hablaba, sus ojos azules seguían cada movimiento de Leonardo con cautela y desconfianza. Un día, Leonardo se sentó a su lado. El niño se encogió. «Te llamas Miguel, ¿verdad?», preguntó Leonardo con una voz más suave de lo que él mismo esperaba. Miguel solo asintió. «Soy Leonardo». El niño no respondió. La conexión era débil, casi inexistente, pero Leonardo persistió. «¿Puedes decirme qué les pasó a tus padres?», preguntó. Miguel apretó el osito contra el pecho y su voz salió en un susurro casi inaudible. «Nos dejaron, en la calle. Dijeron que volverían, pero no volvieron». Las palabras, aunque pocas, cargaban el peso de un abandono que desgarró el corazón de Leonardo, reviviendo la suya propia. La revelación del abandono de Miguel y Clara fue un golpe para Leonardo. Se dio cuenta de que no solo estaban lidiando con una enfermedad, sino también con el trauma profundo de haber sido dejados a su suerte. Contrató a los mejores especialistas para Clara y puso a sus abogados a trabajar para encontrar a los padres, o, en su defecto, para iniciar el proceso de custodia. Sin embargo, la burocracia era un laberinto infinito. Los asistentes sociales y funcionarios del Estado le advertían de los riesgos, de la complejidad legal y social, y de la dificultad de que un hombre soltero de su edad, sin antecedentes de cuidado parental, pudiera conseguir la custodia. Eran obstáculos externos que se interponían en su camino, pero que, sorprendentemente, no lo desanimaban. En su elegante apartamento con vistas a la ciudad, el contraste era brutal. El lujo de su casa, la riqueza de los muebles y la tecnología de punta, se sentía vacío y frío sin la presencia de una familia. Pero ahora, las risas tímidas de Miguel y los balbuceos de Clara, una vez que su fiebre bajó, comenzaron a llenar los rincones. Miguel, aunque todavía asustado, empezó a explorar el lugar, tocando los objetos, sus pequeños dedos dejando huellas en los muebles de caoba pulida. Leonardo se sentaba a su lado,
leyéndole libros de cuentos infantiles, algo que no hacía desde que su propia hija era pequeña. La memoria era dolorosa, pero ahora tenía una cualidad dulce y tierna. Estaba redescubriendo el amor paternal que creía haber enterrado. La relación entre ellos se profundizó a medida que Clara mejoraba. Leonardo, que había delegado la educación de su propia hija a niñeras y profesores, ahora se sentaba en el suelo enseñándole a Miguel a dibujar y a escribir su nombre. Los diálogos se volvieron más frecuentes y emocionales. Miguel, al principio, le preguntaba cosas prácticas. ¿Puedo tener un sándwich? ¿Dónde está Clara? Pero luego las preguntas se volvieron más personales y vulnerables. ¿Por qué me ayudaste? ¿No nos vas a dejar? Cada pregunta de Miguel era una prueba para Leonardo, que se veía obligado a confrontar sus propios miedos y a prometer una lealtad que él mismo temía no poder mantener. La pureza de Miguel desafiaba su cinismo. El círculo social de Leonardo no tardó en criticar su decisión. En una cena de negocios, un socio, el señor Lombardi, se rió con desdén. «Leonardo, ¿te has vuelto loco? A estas alturas de tu vida, con la fusión del siglo a punto de cerrarse, ¿te pones a jugar a ser papá con 2 niños de la calle?» La burla era pública, y Leonardo, que siempre había valorado la opinión de sus pares, sintió un dolor sordo en el pecho. Antes habría respondido con frialdad, despidiendo al hombre o ridiculizándolo, pero ahora la imagen de Miguel aferrado a su osito y la sonrisa de Clara al verlo lo hacían inmune a esas palabras. La crítica social era un obstáculo externo que lo hacía aún más protector de los niños. El vínculo se fortaleció con los pequeños gestos. Una tarde, Miguel se acercó a Leonardo y le tendió el osito de peluche. «Para ti», dijo en voz baja, «para que no estés solo». El gesto de desprendimiento de un niño que tenía tan poco conmovió a Leonardo hasta las lágrimas. Por primera vez en años, lloró, no por una pérdida, sino por una conexión. Acarició la cabeza de Miguel y lo abrazó, un gesto que se sintió tan natural como respirar. El osito se convirtió en un símbolo, en el objeto que conectaba el pasado solitario de Miguel con el futuro de ambos. Leonardo lo puso en su mesita de noche, junto a la foto de su familia fallecida. Los meses pasaron. Clara se recuperó por completo, y la casa de Leonardo, antes un mausoleo de su éxito, se llenó de la vida y el caos alegre de 2 niños. El expediente de los niños se atascó en la burocracia, y los abogados de Leonardo se frustraban. La asistente social asignada al caso, la señora Gómez, una mujer pragmática y escéptica, no le facilitaba las cosas. «Señor Soria, necesitamos pruebas de su estabilidad emocional, de que esto no es solo un capricho», le dijo en una de las reuniones. Leonardo, sin rodeos, respondió: «Mi estabilidad emocional está en esa casa, en la risa de esos niños. La prueba es que no he sido más feliz en toda mi vida». El pasado de Miguel, el trauma del abandono, resurgió en la forma de pesadillas. Despertaba gritando, temiendo que Leonardo los abandonara a ellos también, al igual que sus padres. Una noche Leonardo lo encontró llorando en su cama. «Ellos me mintieron, dijeron que volverían», sollozaba Miguel. Leonardo, sin dudar, se sentó en la cama y lo abrazó. «Yo no soy ellos, Miguel, y no te voy a mentir. Nunca te voy a dejar. Eres mi hijo y Clara es mi hija, y el amor de una familia no se rompe con mentiras». La frase, dicha con convicción, no solo calmó a Miguel, sino que también solidificó el compromiso de Leonardo consigo mismo y con los niños. Estaba sanando sus propias heridas al sanar las de ellos. El desarrollo de la trama también incluyó la revelación de la gravedad inicial de la enfermedad de Clara. El médico le había dicho a Leonardo que, si hubiera esperado una noche más, la niña no habría sobrevivido.
Esta información reforzó la creencia de Leonardo de que su encuentro con los niños no fue una coincidencia, sino un destino. Era una segunda oportunidad, no solo para ellos, sino para él. No solo estaba salvando a dos niños, ellos estaban salvándolo a él. Se dio cuenta de que el dinero, la fama y el poder eran irrelevantes frente al amor y la conexión humana. Su vida, antes dedicada a las ganancias, ahora tenía un propósito mucho más noble, una razón para existir que no se podía medir en dólares. La tensión entre la vieja vida de Leonardo y la nueva se hizo palpable. Sus viejos amigos dejaron de llamarlo, sus socios se distanciaron, viéndolo como un excéntrico que había perdido el toque. Sin embargo, no le importaba. Su tiempo lo pasaba en el parque con Miguel y Clara, enseñándoles a patinar o simplemente sentándose en un banco y viendo a los niños jugar. El hombre que una vez fue el lobo de Wall Street, ahora era simplemente papá. Esta transformación, aunque dolorosa socialmente, era internamente liberadora. Había trocado el respeto del mundo de los negocios por el amor de dos niños y sentía que había hecho el mejor trato de su vida. El proceso de adopción, estancado por meses, finalmente tuvo un avance. La señora Gómez, la asistente social, visitó el apartamento de Leonardo sin previo aviso. Lo encontró en el suelo, construyendo un castillo de Lego con Miguel, mientras Clara dormía la siesta, aferrada a su pierna. La escena, tan simple y genuina, la conmovió. Vio a un hombre que no solo había dado un hogar a dos niños, sino que había encontrado en ellos su propia salvación. Con lágrimas en los ojos, la señora Gómez le dijo a Leonardo que el informe sería favorable y que la recomendación para la adopción sería enviada al juez. Las reuniones con los abogados y la asistente social ahora se centraban en los detalles de la adopción, y Leonardo se sentía cada vez más seguro de su decisión. Había superado la inercia, la crítica social y la burocracia, pero aún le quedaba un obstáculo interno por superar: el miedo al apego, el fantasma de su antigua familia. Una tarde, al ver a Miguel y Clara reír a carcajadas en la sala, el miedo se disolvió. Se dio cuenta de que amar a estos niños no borraba el amor que sintió por su familia perdida, sino que lo honraba. No era un reemplazo, sino una continuación del amor que siempre había estado en su corazón, esperando ser despertado. La relación de Leonardo con los niños también pasó por momentos de tensión. Miguel, aún traumatizado, tenía miedo de depender de Leonardo, sintiendo que en cualquier momento se le podría quitar todo. En un momento de rabia, el niño le gritó a Leonardo: «¡No eres mi papá! ¡Solo nos estás comprando con tus cosas caras!». Las palabras fueron un puñal para Leonardo, pero en lugar de responder con su habitual frialdad, se arrodilló y lo miró a los ojos, con el corazón en la mano. «Puede que no sea tu padre biológico, Miguel, pero te amo como a un hijo. Mi riqueza no es lo que nos une, es el amor». Esta declaración fue un momento crucial para la conexión entre ellos, una promesa que Miguel finalmente comenzó a creer. El vínculo de hermandad entre Miguel y Clara era la base de su fuerza. Miguel, a pesar de su corta edad, actuaba como un protector feroz de su hermana. En una ocasión, cuando Clara se cayó en el parque y se raspó la rodilla, Miguel la consoló, le dio su osito para que lo abrazara y le cantó una canción que le habían enseñado sus padres. Leonardo, al presenciar la escena, entendió que el amor de Miguel por su hermana era su verdadera riqueza. Él no estaba solo cuidando a los niños, estaba aprendiendo de ellos. La compasión y la resiliencia de Miguel eran la lección más importante que Leonardo podría haber recibido. Leonardo se enfrentó a sus propios fantasmas. Una tarde visitó la tumba de su esposa e hija. Por primera vez en años, no sintió la culpa abrumadora del sobreviviente, sino una paz. Habló con ellas,
no con dolor, sino con gratitud. Me enviaron a 2 ángeles, susurró, una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. Gracias. En ese momento, se liberó de las cadenas de su pasado. El dolor seguía ahí, pero ya no era un desierto, estéril, sino un campo fértil donde un nuevo amor podía crecer. Había llegado el momento de dejar que el pasado fuera pasado y de abrazar el futuro con los 2 niños. La burocracia, la crítica social y los miedos internos habían sido superados. La transformación de Leonardo era evidente en cada una de sus acciones. No era el hombre que se había refugiado en la frialdad de los negocios para evitar el dolor. Ahora, era un hombre que se enfrentaba a sus miedos para abrazar el amor. Estaba listo para el clímax, el momento en que su nueva familia se consolidaría para siempre. No era un final, sino un nuevo comienzo, un renacimiento de su propio espíritu. El clímax ocurrió en una tarde helada de finales de invierno. El teléfono de Leonardo sonó y la voz de la enfermera en el otro lado era urgente y grave. La salud de Clara había empeorado drásticamente, una complicación de su neumonía, y la habían trasladado a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Leonardo, con el corazón en la garganta, corrió al hospital. Miguel, al escuchar la noticia, se puso pálido. No la van a dejar, ¿verdad?, preguntó, con los ojos llenos de pánico. Leonardo lo aseguró, pero la expresión en el rostro del niño decía que no le creía. Una vez en el hospital, los médicos explicaron a Leonardo que Clara había entrado en un estado crítico, que las próximas horas serían decisivas. Mientras Leonardo escuchaba con un nudo en la garganta, Miguel se deslizó silenciosamente de la habitación. El niño, abrumado por el miedo de perder a su hermana y con ello la única conexión con su pasado, huyó del hospital. Corrió sin rumbo por las calles frías, los ojos borrosos por las lágrimas, hasta que se encontró de nuevo en el callejón donde todo había empezado. El frío penetrante y la oscuridad eran un recordatorio de la vida que casi habían dejado atrás. El miedo al abandono lo consumía por completo. Se acurrucó bajo una caja de cartón, abrazando el osito de peluche, su único consuelo. Cuando Leonardo se dio cuenta de la ausencia de Miguel, un terror helado lo invadió. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. No le importó el estado de su ropa ni el juicio de los demás. Leonardo lo encontró en el callejón, temblando, las lágrimas heladas en sus mejillas sucias. El niño, al verlo, no sintió alivio, sino miedo. «¡No me lleves!», gritó. «Si Clara se va, no quiero volver contigo». Leonardo se arrodilló lentamente, a la altura de los ojos del niño. El frío y la suciedad del suelo eran irrelevantes. Tomó las manos de Miguel, que eran tan frías como el mármol. «¿Por qué dices eso, Miguel?». El niño sollozó y le mostró el osito. «Es lo único que me queda de mis papás. Si Clara se va, no tendré nada, no tendré a nadie». La revelación de la vulnerabilidad de Miguel fue un golpe para Leonardo. Vio el reflejo de su propio dolor, de la soledad que él mismo había sentido después de perder a su familia. Leonardo, con la voz quebrada, compartió su propia historia por primera vez en 1900 años. «Yo también perdí a mi familia, Miguel, mi esposa y mi hija. Las perdí en un accidente hace mucho tiempo. Me quedé solo como tú. Creí que nunca volvería a sentir nada». Las palabras eran una confesión, una herida abierta. Miguel lo miró sorprendido. El hombre fuerte y rico que lo había acogido también había sido un niño asustado. Leonardo continuó. «Pero el amor que siento por Clara y por ti, Miguel, ese amor me ha salvado. No puedo perder a Clara y no puedo perderte a ti. El amor que sentimos por ella es más fuerte que cualquier miedo. No nos vamos a rendir». La declaración de Leonardo, cargada de una honestidad brutal y una vulnerabilidad que él nunca había mostrado,
transformó la atmósfera. No era una promesa vacía, era una verdad dolorosa que se compartía entre dos personas unidas por el dolor y por la esperanza. Miguel dejó de llorar. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía a alguien que lo entendía, alguien que había pasado por un dolor similar. Las palabras de Leonardo no solo consolaban, sino que sanaban. El osito, antes un símbolo de pérdida, se convirtió en un símbolo de esperanza compartida. Leonardo abrazó a Miguel con fuerza. No fue un abrazo de piedad, sino de amor. Los dos se quedaron allí, en el frío callejón, uniendo sus fuerzas. Leonardo, un magnate multimillonario, y Miguel, un niño de la calle, encontraron en ese momento de desesperación la verdadera conexión que los unía. Fue una aceptación mutua, un reconocimiento de que, a pesar de sus diferencias, eran una familia. Ahora volvamos, Clara nos necesita a los dos, dijo Leonardo. Miguel asintió con la cabeza, una determinación nueva en sus ojos. Se levantaron, la armadura de la soledad de Leonardo completamente rota, y caminaron juntos de vuelta al hospital, más fuertes de lo que nunca habían sido. En la UCI, Clara estaba estable. Los médicos le dijeron a Leonardo que había pasado el peor momento. Al verla, Leonardo y Miguel se miraron, sus ojos llenos de lágrimas, de alivio. La lucha no había terminado, pero habían superado el obstáculo más grande, su propio miedo. Leonardo miró a Miguel, que le devolvió la sonrisa. En ese momento, Leonardo supo, sin lugar a dudas, que su vida había cambiado para siempre y que su nueva familia era lo más valioso que tenía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Clara se recuperó por completo. La burocracia, que antes había sido una muralla, ahora parecía un simple formulario. El informe favorable de la asistente social fue el impulso que necesitaba el proceso. Meses después, en una pequeña y solemne audiencia, Leonardo adoptó formalmente a Miguel y Clara. El juez, conmovido por el relato de su historia, cerró el caso diciendo: «La verdadera riqueza no se mide en números, sino en el tamaño de un corazón». Leonardo miró a sus dos hijos, que le sonrieron, y supo que su vida, antes un desierto, había florecido. La soledad que lo había acompañado durante años se disolvió por completo, reemplazada por el caos, la risa y el amor de una familia. La vida de Leonardo, el magnate de las finanzas, cambió drásticamente. Él, que antes veía el dinero como un fin en sí mismo, ahora lo veía como una herramienta para el bien. Utilizó su influencia y fortuna para crear la Fundación Clara and Miguel, una organización no gubernamental dedicada a ayudar a niños en situación de calle. La fundación no solo ofrecía refugio y comida, sino también educación, atención médica y un ambiente seguro para que los niños se desarrollaran. El nombre de la fundación era un homenaje a los dos pequeños que le habían enseñado el verdadero significado de la vida y el propósito de su riqueza. La historia de Leonardo se volvió conocida, un faro de esperanza en un mundo cínico. Los medios de comunicación, que antes lo retrataban como un hombre de negocios implacable, ahora contaban su historia de transformación. Sus antiguos socios, que lo habían ridiculizado, se vieron obligados a reconocer la nobleza de su acción. Y lo más importante, su vida personal. Antes un vacío, ahora estaba llena de la rutina simple y dulce de ser padre. Se despertaba con los abrazos de sus hijos, los ayudaba con los deberes y les leía cuentos antes de dormir. La felicidad que sentía era algo que ningún contrato o fusión podría igualar. La casa de Leonardo, que solía ser un elegante y frío monumento a su éxito, se llenó de vida. Las paredes de cristal que antes ofrecían una vista de la ciudad, ahora ofrecían una vista de un hogar lleno de juguetes, dibujos en el refrigerador y el desorden natural de una familia.
El osito de peluche de Miguel, antes símbolo de abandono, ahora descansaba en la estantería del salón, un recordatorio de dónde vinieron y de lo lejos que habían llegado. La vida de Leonardo había encontrado su verdadero propósito, su verdadero legado. El desfecho de esta historia es una celebración de la bondad humana y de la segunda oportunidad. Leonardo, que había perdido a su familia, encontró una nueva. Miguel y Clara, que habían sido abandonados, encontraron un hogar y el amor de un padre. Juntos, no solo se salvaron el uno al otro, sino que también crearon un legado que cambiaría la vida de muchas otras familias. La verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el amor incondicional que compartían, demostrando que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. 5 años después, el paisaje urbano de la Quinta Avenida no había cambiado, pero la vida de Leonardo Soria era irreconocible. En lugar de estar encerrado en su oficina, se encontraba en la Fundación Clara en Miguel, un edificio moderno y vibrante que se alzaba orgulloso a solo unas cuadras de donde todo había comenzado. La fundación, financiada por su fortuna, se había convertido en un faro de esperanza para cientos de niños. Miguel, ahora un adolescente alto y responsable, con 18 años, estaba en su primer año de medicina, con la beca completa que la fundación le había otorgado. Su sueño era convertirse en médico y salvar a otros niños, tal como él y su hermana habían sido salvados. Clara, una preadolescente saludable y radiante de 10 años, ayudaba en el centro de la fundación, enseñando a los niños más pequeños a leer y escribir. Su risa, antes ahogada por el miedo, ahora resonaba en los pasillos, un sonido que llenaba el corazón de Leonardo de una alegría inmensa. En una mañana soleada, Miguel y Clara llevaron a Leonardo al mismo callejón donde se encontraron. Ya no era un lugar oscuro y sucio, sino un callejón limpio y lleno de vida, con un mural pintado por los niños de la fundación. Un banco de madera con una placa que decía, por un acto de bondad, estaba colocado en un rincón. Leonardo se sentó en el banco, observando el mural y los niños que jugaban cerca. Se sintió en paz. Su verdadero legado no eran las fusiones multimillonarias o los rascacielos de vidrio y acero, sino el amor que había dado y recibido. Sus hijos se sentaron a su lado, uno a cada lado, uniendo sus manos a las de él. El osito de peluche de Miguel, ahora viejo y gastado, no estaba con ellos. Se había convertido en un símbolo guardado en una vitrina de la fundación, como recordatorio de su origen. Leonardo miró a sus hijos, ahora adultos y saludables, y sonrió, una sonrisa genuina que nunca había tenido antes. El ciclo de dolor se había roto y el ciclo del amor había comenzado. Leonardo, un hombre que pensó que había perdido todo, descubrió que en la generosidad y el amor por el prójimo se encuentra la verdadera felicidad. Miguel y Clara, que habían sido abandonados, se convirtieron en el motor de una nueva generación de ayuda y esperanza. La familia, no definida por lazos de sangre, sino por el amor incondicional, era el verdadero tesoro de Leonardo. La vida que él había construido, no con dinero, sino con el corazón, era su obra maestra. ¿Te ha gustado esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.